Vamos a iniciar en este momento. Estimada Lourdes. Buenas noches, es un gusto compartir con ustedes y vamos a ponernos en las manos de Dios para que esta jornada sea de el mejor provecho para cada uno de nosotros, los asistentes a este momento. Nos ponemos en actitud de oración. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias por este día que nos regalas, por cada actividad que pudimos realizar durante él, también por lo que no hemos podido realizar o hacer, porque sabemos que eres un Dios poderoso, eres benevolente y sobre todo eres sabio, y todo lo tienes en su tiempo y en la manera indicada destinado para hacer. En tus manos nos ponemos para que siempre estés con nosotros, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y que podamos poner a disposición, sobre todo de quien más lo necesite, estos conocimientos que estamos adquiriendo. Quédate presente en esta jornada, por favor, con nosotros, con quienes van a impartir la capacitación, para que nos transmitan ese conocimiento y a nosotros también para que aprendamos y lo podamos usar de la mejor manera. Protégenos de todo mal, de cualquier enfermedad. También cubre a nuestros seres queridos para que todo esté bien en nuestras familias, en nuestro país y en el mundo. Amén. Bien, muchas gracias Lourdes, muy amable. Bien, bueno, ya puestos en manos de nuestro Creador, vamos a presentarnos un poco, que nos conozcan. De repente algunos pues ya nos han visto por ahí, han estado en algunas de las capacitaciones previas. Mi nombre es Juan Carlos Urquía, soy licenciado en psicología y pues uno de los socios fundadores de Consultores Empresariales y Recursos Humanos, actualmente gerente general de la empresa. Y bueno, parte del equipo que está por aquí conectado, ya escucharon por ahí la voz de la máster Lourdes Meléndez, que es nuestra asesor financiera. Por ahí veo conectada también a la licenciada Keidi Umaña, que también es psicóloga y parte del equipo de consultores. Bueno, hoy tenemos el gusto de poder compartir. Por favor, si podemos mantener los micrófonos en silencio, a menos que vayan a hacer alguna intervención, por favor. Así evitamos algunas interrupciones. Bueno, hoy tenemos el gusto de poder recibir de una persona pues que es experta en el tema, lo que es el funcionamiento. Él me dijo cómo. Y organización de una sociedad de responsabilidad limitada. Para algunos que puedan estar interesados en crear una empresa con alguna sociedad, con algunas otras personas, o que ya tienen una sociedad, creo que va a ser muy interesante poder conocer algunos detalles de cómo se organiza y cómo funciona una sociedad de responsabilidad limitada o SDRL en sus siglas. Para ello, hoy nos acompaña la máster Inés Salinas, que además de maestra de primaria es abogada y tiene un máster en psicología criminal, si no estoy equivocado. Lo estoy haciendo memoria, no estoy usando, no estoy revisando nada por ahora. Pero que lleva muchos años ejerciendo como abogada, tiene mucha experiencia, tiene su bufete en San Pedro Sula y también es parte del equipo de consultores empresariales y recursos humanos. Bueno, todavía no hemos formalizado, pero yo ya la considero una socia y es la que nos aporta la coordinación en la zona norte, específicamente en San Pedro Sula. Así que bueno, sin
sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a la abogada Inés Salinas para que nos ilustre con sus conocimientos y experiencia. Igual le vamos a ceder el host para que pueda compartir si es que, bueno, alguna presentación que pueda tener preparada para nosotros, le vamos a dar aquí el host. Abogada, pues. Buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes hoy y un honor poder compartir un poquito de mis conocimientos y aprender también de las aportaciones que ustedes pueden hacer en el transcurso o al final de este conversatorio prácticamente, porque vamos a discutir o a ver qué nos dice el Código de Comercio en relación a las sociedades de responsabilidad limitada. Y sí, tenemos una presentación para ir más puntuales y vamos a darle inicio. La máster Noralysis Amador también es parte de esta capacitación, pero ella ha tenido un inconveniente ahorita y se va a conectar más tarde, porque siempre la hago compartida porque pues yo creo que se aburren de oír a una misma persona, ¿verdad? Y es bueno alternar. Bien. Hoy vamos a ver lo que corresponde a la sociedad de responsabilidad limitada, pues quienes vamos a compartir con ustedes es la abogada y máster también Noralysis Amador y su servidora Inés Salinas. Ambas somos abogados, ambas somos máster en psicología forense y criminología, pero atendemos también el área de lo que es el derecho mercantil. Honduras cuenta con un código de comercio. Este código de comercio está en la norma 73.5, que si ustedes lo ponen en la barrita del Google, les va a dar porque lo pueden bajar de forma gratuita en PDF para consultar lo que sea en relación a cualquier cosa referente a comercio. Nuestro código fue emitido en 1898. Y se publicó el 31 de diciembre del 89. El 1 de enero empezó su vigencia. Todos nuestros códigos están basados en lo que son los códigos franceses. Entonces, y el código de comercio pues también. Y vino a reemplazar el que teníamos de 1880. ¿Por qué es bueno conocer historia? Porque tenemos que saber de dónde venimos para ver los cambios y analizar y poder aportar un poquito más en nuestras tareas. Una sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad de cada socio está delimitada por el capital que estos hayan aportado a la misma. En los comerciantes individuales, el comerciante responde con todo lo que tiene su nombre, su carro, su casa, sus zapatos, su camisa, su estufa. No, el menaje de casa no, pero sí con todo lo que esté a su nombre. Mientras que los comerciantes sociales, como la de responsabilidad limitada, su nombre lo dice, su responsabilidad es limitada, ¿verdad? Entonces responde con el capital que la empresa tiene. El capital de una sociedad limitada se divide en participaciones y no en acciones, como en las sociedades anónimas. Una sociedad anónima dista de una sociedad de responsabilidad limitada. Una de las diferencias es esta, ¿verdad? Que en las sociedades se tienen partes sociales y en las sociedades anónimas se tienen acciones. Y la forma de ejercer estas dos facultades o estos dos derechos son diferentes. Al contrario de lo que ocurre con las acciones de los socios en las sociedades anónimas, en una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada, las participaciones en la sociedad son personales y no son títulos que puedan negociarse, comercializarse en determinados mercados, como son las acciones. Usted endosa una acción y se la vende a fulano o a sultano y ya estuvo. Pero en una sociedad de responsabilidad limitada no, es diferente cuando se quiere ser parte de esta sociedad y cuando usted quiere vender su parte social. Se dice que las aportaciones de los socios en este tipo de sociedad mercantil son sociales, indivisibles y acumulables. ¿Por qué acumulables? Porque si usted le compra a otro socio la parte social de él, usted
acumula más capital dentro de la sociedad y su participación va a incrementar en porcentaje. Si son 10, cada uno tiene un 10% y usted le compra a un compañero, usted tiene un 20 ahora. No tiene 2 dieces, tiene un 20% del capital social. Algo que sí tiene en común la sociedad limitada con la anónima es su modelo de dirección, en la que se separa propiedad y control. Son dos cosas diferentes, la propiedad de que yo soy dueña y quién administra, quién lleva el control. El socio habitualmente no participa en la dirección, a menos que se le haya atribuido este poder por medio de los estatutos de la Junta General o Asamblea General de Socios. Como cuando hacemos la constitución, por lo general, al socio mayoritario le corresponde la gerencia, o se la damos la gerencia. Entonces, ahí sí tiene una participación, ¿verdad? Eso es bonito, este tema. Si apagan los micrófonos, por favor. Sigue siendo aquí los administradores nombrados específicamente para la tarea que se les encarga. ¿Pueden ser los mismos socios? Claro que sí, pero por lo general se pone el capital y otros son los que trabajan. Características de una sociedad de responsabilidad limitada. Los principales órganos que conforman este tipo de sociedades son la administración y la asamblea general. Es decir, cuentan con una estructura bastante similar a la de las sociedades anónimas. En este sentido, una característica importante de las sociedades de responsabilidad limitada es que aquí los socios no responden personalmente de las deudas que puede afrontar la sociedad. Es decir, ante problemas con el funcionamiento de la empresa y el surgimiento de posibles deudas de patrimonio personal de los socios, no debe verse comprometido. O sea, lo suyo es suyo y lo de la empresa es de la empresa. Y la empresa va a responder con lo que tiene. No pueden seguirle los bienes personales a los socios de una empresa que está en problemas. Es por ello que en la economía este tipo de sociedad es bastante abundante y característico de empresas medianas y pequeñas, o sea, las pymes. O son comerciantes individuales o son SRL. Sin embargo, el comerciante individual, como les dije, sí responde con todo lo que tiene a su nombre. El Código de Comercio es el que contiene todo lo que rige el comercio de Honduras. Todo lo que usted necesite saber sobre acciones, pagarés, letras de cambio, empresas, gerencias, quiebras, liquidaciones. El Código de Comercio le da la guía, le dice por dónde irse y qué hace. Primero nos define qué son los comerciantes. Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y de las demás leyes mercantiles en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles y a falta de esto por las normas del Código Civil. Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales. Hay cosas que no están regladas, pero en el pueblo o en la comunidad o en la ciudad se utiliza determinada cosa siempre. Para el caso, las compraventas, sí están reguladas. Y dice que el que vende paga los impuestos. Pero el uso general a nivel nacional es que el que compra paga los impuestos y paga todo el derecho del traspaso. Esa es una costumbre y prevalece sobre esas otras normas generales. El artículo 2 nos dice quiénes son comerciantes, las personas naturales titulares de una empresa mercantil, las sociedades constituidas de forma mercantil. Se presumirá legalmente que se realizan profesionalmente actos de comercio o que la sociedad quedó constituida de forma mercantil. Cuando de uno o de otro hecho se realice una publicidad suficiente para llevar el convencimiento al ánimo de un comerciante prudente y cuando se abra un establecimiento al público. Para ser comerciante podemos ser comerciantes de hecho y de derecho. De hecho, cuando lo ejercemos, aunque no hayamos llenado los requisitos del código. Hay una buena cantidad de buhoneros que lo hacen de hecho nada más, ¿verdad? No están constituidos legalmente. Muchos de nosotros también somos comerciantes de hecho cuando vendemos cosas desde casa, cosas que manufacturamos,
o hacemos manualmente y las vendemos, esos son actos de comercio. Y tenemos en Facebook o en WhatsApp la venta de las cosas, pero no estamos legalmente constituidos. Pero sí somos comerciantes de hecho. Los extranjeros y las sociedades constituidas con arreglo a las leyes extranjeras podrán ejercer el comercio en Honduras con sujeción a las disposiciones de este código, sin perjuicio de las limitaciones que legalmente se establezcan. Se considerarán como comerciantes de acuerdo con lo preceptuado en este código. O sea, si hay alguien de afuera que quiere venir a ejercer aquí y me busca a mí para que administre o para que represente, hay un trámite que hacer para que esa sociedad pueda estar aquí legalmente, sacar sus permisos y que yo pueda o usted pueda ser el gerente o el representante de esta empresa con el mismo nombre y las mismas responsabilidades. En el título segundo del Código de Comercio encontramos todo lo relacionado con lo que son los comerciantes sociales, que es lo que esta noche nos ocupa. En su artículo 13 nos menciona o nos enuncia la lista de los tipos de sociedades. Son mercantiles, independientes de su finalidad, o sea, no importa a lo que se dedique, la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y las sociedades cooperativas. Estas sociedades podrán ser de capital variable. La mayoría, bueno, un montón de sociedades de responsabilidad limitada se quedan hasta ahí. Otras dice de capital variable. ¿Cuál es la diferencia? La de capital de responsabilidad limitada tiene un capital específico. 50.000 lempiras, 100.000 lempiras, 1.000.000, 5.000. Y ese es su capital nada más. Y año a año tiene que liquidarlo y quedar con ese capital. Las de responsabilidad, las de capital variable tienen un rango, un capital de 50.000 mínimo y 1.000.000 máximo. Entonces pueden ir creciendo y capitalizando sus utilidades anualmente hasta llegar al capital máximo. La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá contener. Cuando nosotros vamos donde un notario, de un abogado que nos constituya comerciantes sociales, debemos tener cuidado de leerla para saber realmente qué nos están poniendo. Y tenemos que corroborar que contenga todo lo que dice este artículo 14. Lugar y fecha en que se celebra el acto. Nombre, nacionalidad, domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. La clase de sociedad que se constituye, o sea, si es comerciante individual, si es comerciante social, si es SRL, SRL-SB, si es sociedad anónima, si es sociedad anónima de capital variable. Entonces, tiene que especificarlo. La finalidad, con qué propósito estamos haciendo esa sociedad. La finalidad puede ser muy amplia. Hasta puede usted poner en su finalidad que va a comprar cohetes para ir a Marte. Eso no importa, eso es hasta dónde usted quiere. Todo lo que sea de lícito comercio, usted puede colocarlo como parte de su finalidad. No la limite, déjela amplia, abierta, para que usted pueda expandir en un momento determinado y no tenga que hacer otra constitución, sino que esa misma le sirva para cualquier otra acción que usted pretenda. La finalidad, su razón social o su denominación. Para el caso SER, sus siglas, o sea, su acrónimo es SER, pero es un nombre largo. Entonces, es conocido comercialmente o su razón social como SER. Igual vemos esto en un montón de comercios, como CEFIN, como muchas empresas que lo que usan es sus siglas, ¿verdad? Tiene que tener su duración o la declaración expresa de constituirse por tiempo indeterminado. A veces formamos sociedades para un proyecto determinado. Un grupo de ingenieros se asocia porque van a construir una torre de condominios. Y esa sociedad va a durar el tiempo que lleve la construcción de ese condominio. Entonces, esa sociedad tiene una duración limitada y debe expresarla ahí en la sociedad, en la escritura. Como si es una sociedad como las que por lo general se hacen, pues
debe decir que es por tiempo indeterminado. El importe del capital social. Cuando el capital sea variable, se indicará el mínimo. O sea, el capital mínimo de tanto y máximo de tanto. La expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes y el valor atribuido a estos. En una sociedad no solamente aportamos capital, podemos también aportar bienes. Para el caso podemos decir, bueno, vamos a formar una sociedad que va a ser el capital de 100,000 empiras. Entonces somos, pongámosle, 3 socios. Entonces digo, y bueno, yo voy a aportar 10,000 empiras. La otra va a decir, bueno, yo voy a aportar 20,000. Y el otro dice, pero es que yo lo que voy a aportar es la edificación. Entonces, él va a aportar la oficina física, el edificio. Eso tiene un valor. Entonces, que valga 100,000 empiras, pongámosle. Entonces, el capital va a ser de 130,000 empiras. Entonces, de ese 100%, de esos 130,000 empiras, se sacará el porcentaje y se dirá, el socio tal tiene el tanto por ciento de parte social, la sociedad tal tanto por ciento y el otro tanto por ciento. Es bien importante que se definan esos porcentajes, porque en base a ellos viene la responsabilidad de cada socio y también los dividendos. Porque el que aporta más capital de trabajo tiene derecho a mayores dividendos, obviamente en la proporción del capital aportado. La otra cosa importante es el domicilio de esta sociedad. ¿Cuál va a ser la sede? La sociedad puede tener oficinas y sucursales a nivel nacional y en el extranjero. Pero ¿cuál es la casa matriz? ¿Cuál es la sede? El lugar donde usted lo ponga. Eso no importa realmente. Si usted vive en La Lima y quiere que la sede sea Tegucigalpa, usted le pone ahí que domicilio fiscal y social de la sociedad tal va a ser Tegucigalpa o San Pedro Sula o donde usted lo elija, pero debe decirlo la escritura de constitución. También debe contener la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. Como le mencionaba anteriormente, por lo general se nombra ahí el gerente. Y el gerente en la escritura, por lo general cae ahí por el 14º o el 12º de las cláusulas de la Constitución, donde dice que el gerente fulano de tal, con las facultades que el código le da y que la ley le admite en los procedimientos administrativos y todo lo demás, pero ahí también puede nombrar un subgerente o un administrador. Usted puede nombrar ahí la cantidad de gerentes que sean necesarias. Ya puede ponerlo en la escritura o después en asamblea, usted también, la asamblea puede nombrar los diferentes gerentes y qué facultades va a tener, hasta dónde va a llegar el poder que le van a otorgar al gerente. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. La manera de hacer la distribución de las utilidades o pérdidas entre los socios. Cuando hay socios, hay una clase de socios que no la vamos a ver a profundidad, solo se las voy a soslayar ahorita, que son los socios industriales. Es el que aporta trabajo, no aporta dinero, aporta trabajo. Pero este socio no es susceptible de las pérdidas de la empresa. Si se reflejan pérdidas en la empresa, el socio industrial no puede participar de ellas. Solo los demás socios, los socios capitalistas, los que aportan dinero. Y tiene que expresar también en la misma Constitución el importe de las reservas. El capital de reserva es más o menos, creo que el 5% del capital social, del capital de Constitución. Este tiene que estar guardado, reservado para lo que la ley manda que se use. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, está siendo por tiempo indefinido, pero llega un rato en que dice, bueno, ya no podemos seguir, vamos a los estatutos y vemos ahí que dice cómo se va a disolver la sociedad, en qué condiciones, qué circunstancias tienen que rodear ese momento para poder acordar disolver la sociedad.
y seguir el procedimiento que el mismo Código de Comercio nos establece. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué reglas se van a seguir? ¿Cómo se va a distribuir? Todo eso tiene que ir ahí mismo. El Código de Comercio tiene un capítulo de la liquidación en el cual debe basarse para poderla escribir en la Constitución de la sociedad. El modo de proceder a la elección de las liquidaciones cuando no haya sido designado anticipadamente. O sea, si no lo colocamos en la escritura ya definido, ahí tenemos que decir que de tal manera se va a proceder cuando se decida liquidar. La constitución de la sociedad y sus modificaciones se harán constar en escritura pública otorgada ante notario. Actualmente las cámaras de comercio tienen los formularios en línea, donde ustedes lo llenan, la cámara los aprueba y luego ustedes van, traen su acta de constitución y la formalizan. Se registra y se formaliza. El artículo 20 nos dice que las personas que controlen de hecho el funcionamiento de una sociedad, sean o no socios, responderán frente a terceros subsidiaria, solidaria e ilimitadamente por los actos dolosos realizados a nombre de ella. Si yo no soy parte de la sociedad, pero soy la gerente y realicé un fraude, yo respondo. Yo como persona, porque en mí confiaron en la administración y realicé un acto inapropiado. Entonces, todos ellos responden de esa manera. Si es el socio, si es un socio el que está frente y es el que hace el acto doloso, él responde. Él como persona y como parte de la sociedad. En el artículo 22 nos dice que toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital. A veces las empresas caen en iliquidez y necesitan una inyección de capital. Aquí es donde decimos vamos a aumentar el capital. Entonces el aumento de capital dice requerirá el consentimiento de los socios, dado en la forma correspondiente a la clase de sociedad en que se trate. Entonces hay que hacer una asamblea porque el máximo órgano, la máxima autoridad en la sociedad de responsabilidad limitada es la asamblea de socios. Y es ahí donde se define cómo se va a hacer. Y el capital lo aporta cada quien de preferencia en proporción a lo que a su participación social, pero si no pueden tanto es en la forma en que ahí se decida. No está dado de que así tiene que ser, pero el detalle, pero sí la generalidad en asamblea de socios. El aumento de capital por valoración del patrimonio es lícito, pero su importe constituirá una reserva de la que no podrá disponer la sociedad, sino cuando se enajenen los bienes valorados y se perciba en efectivo el importe de su plusvalía. El patrimonio son los bienes inmuebles que llega a adquirir la sociedad. Y obviamente los bienes inmuebles adquieren una plusvalía cada 5 años. Son reevaluados por las municipalidades y cambian. Pero ese dinero, esa plusvalía no es en efectivo, es en el patrimonio. Entonces con esa no podemos contar, no podemos hacer uso de ella porque obviamente no es metálico. Sino que una vez vendidos, ahí sí, entonces ya se puede disponer de ella de la forma en que la sociedad diga a través de la asamblea de socios. La reducción del capital social se publicará y será comunicada a la Cámara de Comercio e Industrias respectiva. Los acreedores de la sociedad separada o conjuntamente podrán oponerse ante la autoridad judicial a dicha reducción desde el día en que se haya tomado la decisión por la sociedad hasta 30 días después de la última publicación, suspendiéndose la reducción entre tanto la sociedad no pague los créditos de los opositores o no los garantice a satisfacción del juez que conozca del asunto, hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare infundada la oposición. Todos los actos de comercio, todo lo que nos lleva a cambios en la sociedad, incremento de capital, disminución de capital, nuevos socios, tienen que ser publicados en los diarios y tiene que hacerse de conocimiento de la Cámara de Comercio y registrarse en el registro civil.
Si alguien no está de acuerdo, si al ver la publicación alguien diciendo yo no estoy de acuerdo con esto, esta gente que cree, debe engañar o qué sé yo, cualquier elucubración, entonces va ante los juzgados y pone una impugnación en contra de lo que ahí está pasando. Y como dice aquí el artículo, se suspende todo hasta que caiga una sentencia, ¿verdad? Y que sea ejecutoriada. Si es a favor del que impugnó, pues no va a proceder la sociedad, va a detenerse donde está. Pero si da sin lugar la impugnación, la sociedad va a seguir con su trámite. El artículo 23 dice que la representación de las sociedades mercantiles corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad, salvo lo que expresamente establezca la ley o los estatutos. Perdón, como les decía, en la Constitución de Sociedad, los estatutos, ahí dice cuáles son las facultades que le da al gerente general, cuáles pueden ser las facultades que le va a dar al gerente administrativo, al gerente de ventas, al gerente de recursos humanos, a cada gerente. Usted lo puede definir en la sociedad, en la escritura, en la Constitución de Sociedad. Sin embargo, si no lo hizo ahí, en la asamblea de socios, cuando se nombra este gerente, dice, el gerente de talento humano va a tener esta y esta facultad. Perdón. Sería un tanto absurdo darle facultad al gerente de recursos humanos de acudir ante los bancos a abrir cuenta bancaria. Entonces es una facultad muy propia de un gerente general. Entonces hay que ser congruente. Hola. Bueno, parece que tuvimos problemas con la conexión con la abogada Inés. Vamos a... Ya está de vuelta. Ya, Sí, perdón. no sé qué pasó. No, disculpen, no sé qué le pasó a esta cosa. Algo le tocó por ahí. Yo pensé que era yo que estaba, que a esta hora casi siempre me falla el internet, por eso le di el host a Lourdes, pero no. Bueno, Ok, démelo para tomémoslo. compartirla. Listo, Sí. ya le doy el host de nuevo, permítame. Ya, Inés, ya lo tiene, ya puede compartir. Ok. Bien, le decía que el socio en el incremento de capital lo va a hacer cuando lo haya, cuando sea acordado. Cuando usted constituye, en la sociedad dice que se constituye con lempiras. Entonces, escriben 100 lempiras, pero está pagado el 50%. Solo ocupo 50 lempiras. Y tengo un término que la escritura debe decirlo para aportar los otros 50 lempiras. Y de la manera en que si usted aportó el capital total, pues esa cláusula ya no va. Eso es, en la Constitución tiene que aclararlo, ¿verdad? Que está suscrito el 100% y pagado el 50%. Son dos palabras que dan en toda sociedad al momento de constituirse. Nos dice aquí también que debe de mencionar la cuantía, o sea, el valor, cuando se trata de aportaciones distintas del numerario, o sea, de dinero, cuando aportamos bienes
que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Bienes muebles, los escritorios, las sillas, las computadoras, los proyectores, la mesa de conferencias. Todo ese tipo de cosas son bienes inmuebles que se aportan como capital de trabajo y deben decir vale tanto, porque esa va a ser su parte social. El incumplimiento de la obligación de aportaciones autoriza a la sociedad a exigirla judicialmente en la forma conocida. Ningún socio podrá invocar el incumplimiento de otro para no realizar su propia aportación. O sea, no puede decir, no, y si fulano no lo ha dado, yo porque lo voy a dar. No podemos decir eso, somos responsables de nosotros y el otro es responsable de él. Y si en la sociedad la parte comprometida no lo hace, el código nos da la salida que vayamos al juzgado para que este hombre pague o esta mujer ponga al día la aportación que le toca o a la que está comprometido. El socio incumplido, incluso el que aporte trabajo, responderá de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad. A veces esa inyección de capital que es tan necesaria y por la que se incrementan los capitales de las sociedades de responsabilidad limitada, puede hacer, vaya, para el caso que no tengamos materia prima y que incumplamos un contrato por falta de materia prima porque el socio no aportó el capital que debía, no aportó su cuota, que ya estaba estipulada, que ya en asamblea se había discutido, está firme ese asunto y no hay forma. Entonces, él, de su pecunio personal, va a responder por el daño que le causó a la sociedad. En el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán salvo pacto en contrario de las reglas siguientes. O sea, salvo pacto en contrario, que es lo que decía en la Constitución, nosotros aportamos algo diferente a lo que el Código nos dice aquí. El Código lo permite que arreglemos de manera diferente, porque es un acto voluntario. El comercio y la Constitución es un acto voluntario. Dice, la distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus aportaciones. O sea, si yo di 100 lempiras y otro compañero dio 400, yo voy a perder en base a 100 lempiras y mi compañero va a perder en base a los 400 que dio. Va a ser proporcional. Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias y si fueren varios, esa mitad se dividirá entre ellos por igual. El socio o socio industrial no soportarán las pérdidas, lo que les mencionaba hace un rato. El socio industrial solo participa de las ganancias, no de las pérdidas. Pero él aporta trabajo. O sea, su aportación es mensual prácticamente porque él trabaja para la empresa y no devenga un salario. A menos que la sociedad acuerde darle un salario. Todas las sociedades llevarán debidamente legalizado un libro de actas de las juntas de socios y de los acuerdos de sus administradores cuando actúen en consejo. Las asambleas o juntas de socios están las ordinarias y las extraordinarias. Hay una que es obligatoria, la ordinaria. Tiene que ser en el primer trimestre del año, en el primer cuatrimestre del año, que ahí es donde se presenta el estado de pérdidas y ganancias, el balance general, se da el informe, ahí se acuerda cuánto se va a capitalizar, qué se va a distribuir, todo esto. Y eso es un libro de actas. Si a mitad de año o un tiempo después se ocupa otra reunión, otra asamblea, será una asamblea extraordinaria. Y el código nos dice qué cosas podemos tocar en asambleas extraordinarias y qué cosas son las que se discuten en la asamblea ordinaria. Pero esto no quiere decir que el consejo de administración no pueda reunirse mensualmente o bimestralmente. Pero ya esas cosas de consejo es solo los gerentes, solo los administradores o los jefes de departamento o la forma en que esté organizada la empresa, que el gerente va a decir, bueno, nos reunimos tal fecha, todos los gerentes, o me reúno solo con el gerente de ventas o con el de finanzas, y para eso yo debo tener como gerente general un libro donde yo anoto qué pasó ese día, qué acordamos, en qué términos, en qué fecha, todo lo que discutimos ahí se pone, porque eso lo va a ocupar al final para dar el informe general en la asamblea general. Aparte de que también le va a ayudar a ver cómo ha mejorado
en qué ha fallado, qué cumplió, qué no cumplió. La sociedad de responsabilidad limitada existe bajo una razón social o bajo denominación, y los socios solo están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales, que nunca estarán representadas por títulos valores, puedan cederse, sino en los casos con los requisitos que establece el código. Ya volvemos a lo mismo, solo son parte social, no acciones. La denominación se formará de acuerdo con lo que dispone el artículo 91. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios. Una u otra irán inmediatamente seguidas de la palabra Sociedad de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SDRL. Cuando dice el nombre de uno o más socios, podemos ponerle Corea y Compañía, SDRL, o Sandoval y Ideras. Pueden ser los apellidos o puede ser Antonio y José. Eso no importa realmente, eso es a voluntad de uno. Por lo general, o sea, hay muchas personas que usan sus nombres en las sociedades como la razón social. Otras eligen otros nombres de personas, de animales, de ciudades, o del giro que está Camiones de Honduras, Transportes El Torito. Entonces, esa es lo que es la denominación social. Y si así se va a llamar, pues así es, Sociedad de Transportes El Torito, Sociedad de Responsabilidad Limitada. La omisión de este requisito con conocimiento de los socios que figuren en la razón social hará a estos y en todo caso a los administradores culpables, responsables, subsidiarias, solidarias e ilimitadamente de las obligaciones sociales que así se hubieran contraído. O sea, cuando uno pone su nombre en una sociedad, responde ante terceros. Cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social responderá subsidiariamente por el monto de las operaciones sociales hasta el importe de la mayor aportación. Al bufete, ¿verdad? Bufete Inés Salinas. Entonces, yo respondo ante terceros por eso. Y esto debo saberlo. Y debemos hacérselo saber a la persona que va a figurar, si deciden ponerle el nombre de alguien, de alguno de los socios, a la sociedad. Permítanme. Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 25 socios. O sea, por lo general nosotros ponemos 2 o 3. Muy pocas he visto yo con una buena cantidad de gente en las que yo he hecho. Pero podemos tener hasta 25. Y las sociedades, y el mínimo son 2. Mínimo son 2 socios, y máximo 25. Porque si solo es una persona, tiene que ser un comerciante individual. Solo uno. El capital social no será inferior a 5.000 empiras. Se dividirá en partes sociales que pueden ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso será de 100 lempiras o de un múltiplo de 100. Al constituirse la sociedad, el capital deberá estar íntegramente suscrito. Podrá exhibirse como mínimo el 50% del valor de cada parte social. Pero en todo caso, la suma de las aportaciones hechas no será inferior a 5.000 empiras. O sea, 50%. O sea, 2.500 tienen que estar en cash. La constitución de las sociedades de responsabilidad limitada o el aumento de su capital social no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. ¿Qué nos dice esto? Las sociedades anónimas se abre o se ponen a la venta las acciones y se hace pública subasta, se hacen reuniones, se promociona que se están vendiendo acciones para incrementar el capital de tal sociedad anónima. Pero en la de capital de responsabilidad limitada, no. No se puede hacer por suscripción pública. Hay un método que ya lo tiene estipulado el código
Y dice, cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de la parte de un coasociado, se aumentará en la cantidad respectiva el valor de su parte social, a no ser que se trate de partes que tengan derechos diversos. Lo que les mencioné anteriormente. Se pone a la venta una parte social. O en la asamblea de socios se acuerda que necesitamos inyectar capital. Y de ahí es donde viene el incremento de ya sea de los socios o de sus aportaciones. Para que el socio pueda decir, si un socio se quiere salir, pone a la orden de los socios ya existentes la venta de su parte social. Y el que la compre va a incrementar el porcentaje de su aportación social. Pero va a tener, si nadie de los socios la quiere, pues se propone, el fulano de tal quiere entrar a la sociedad y quiere comprar esta parte social. Y la sociedad, los socios en la asamblea, son los que aprueban o desaprueban que esa otra persona entre a formar parte de la sociedad. Las partes sociales son divisibles siempre que se cumpla lo preceptado en el artículo 43, o sea que sea múltiplo de 100. Y que por efecto de la división el número de los socios no llegue a ser superior a 25. Cuando así lo establezca la escritura social, los socios, además de sus obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones. También podrá pactarse en la escritura social que los socios están obligados a efectuar prestaciones accesorias y en tal virtud deberá indicarse el contenido, la duración y la modalidad de estas prestaciones, la compensación que le corresponde y las sanciones contra los socios que no las cumplan. Eso es cuando se acuerda que el socio tal es el encargado de ir a abrir la oficina todos los días y distribuir el trabajo y realizar esto o aquello, o administrar el personal, o evaluar los currículums para la gente que se va a contratar. Cualquier acción extra que se acuerde en la sociedad, que lo va a hacer el socio tal, y no lo cumple, tiene una responsabilidad. Puede ser deducida por parte de la gerencia y la asamblea. En los aumentos de capital social se observarán las mismas reglas de la constitución de la sociedad. Los socios tendrán referencia para suscribirlo en proporción a sus partes sociales. A este efecto, si no hubieran asistido a la asamblea en que se aprobó el aumento, deberá comunicárseles el acuerdo respectivo por medio de tarjeta postal certificada con acuse de recibo. El incremento de capital tiene que ser aprobado por todos los socios. El que no llegó a la asamblea y presentó una excusa válida, se le comunica y se le hace saber y le da un término, que lo vamos más adelante, para que él se exprese en relación a esto. Si algún socio no ejerce el derecho de este artículo, le infiere, dentro de los 15 días, mire aquí le dice 15 días siguientes a la celebración de la asamblea, se entenderá que renuncia a él. El aumento de capital podrá ser suscrito. O sea, él no quiere pronunciarse. A él, si lo ponen bueno y no también. Entonces, el incremento va porque va. Pero a él ya se le dio el término para decirle que se va a incrementar. Y tendrá que cumplir con lo que le toca. Porque si no, incurre en responsabilidad. Bien por los otros socios, bien por personas extrañas a la sociedad, en los casos y con los requisitos que sale el artículo 43. Ni la escritura social ni la asamblea de la sociedad pueden privar a los socios de la facultad de suscribir preferentemente los aumentos de capital. Es lo que le explicaba anteriormente. El socio ya existente tiene preferencia, tiene derecho preferente sobre el que quiera ingresar. La sociedad llevará un libro especial de socios en el que se inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. Este no surtirá efecto frente a terceros, sino después de su inscripción en el registro público de comercio. Un buen número de sociedades no hace este libro y es bien importante hacerlo
por historia, porque, ¿verdad? Porque es una obligación, pero sirve. He llevado yo algunos casos en juzgados donde este libro hubiera hecho una gran diferencia. Cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. O sea, no es que cualquiera puede andar el libro de gaveta en gaveta, sino que el gerente general es el responsable. Y si él delega esa responsabilidad en otra persona, la hará constar en el libro de actas de consejo y hará constar la entrega y esta otra persona, otra gerencia o quien sea, firma aceptando esa responsabilidad. La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporal o por tiempo indeterminado. Salvo pacto contrario, la sociedad tendrá el derecho de revocar en cualquier tiempo a sus administradores. Siempre que no se haga la designación de gerentes, todos los socios concurrirán a la administración. La mayoría de constituciones de sociedad ya dicen quién es el gerente. De hecho, hay sociedades que se constituyen únicamente para poder adquirir un bien. Y ahí en este tipo de sociedades ponen que el gerente vitalicio es fulano de tal. ¿Por qué? Porque el objetivo de esa sociedad realmente no es producir, sino obtener bienes. Y el que los compra, pues es el que está ahí en la gerencia de la sociedad y es el que podrá disponer de sus bienes. Porque por lo general extranjeros que no pueden comprar tierras cerca de las fronteras o en las islas, ellos usan este tipo de sociedades para adquirir sus bienes. Las resoluciones de los gerentes se tomarán por mayoría de votos, a no ser que la escritura establezca otra cosa. Si la escritura social exige que obren conjuntamente, se necesitará la unanimidad. Pero si no estuvieran presentes todos ellos, la mayoría que estime que la sociedad corre grave peligro con el retardo podrá adoptar la resolución correspondiente. O sea, la asamblea es el máximo órgano de la sociedad y las situaciones que son de riesgo, como dice aquí, pues deben establecerse por asamblea, pero si hacen falta, pues ahí se tomará. Los administradores que no hayan tenido conocimiento del acto o que hayan votado en contra quedarán libres de responsabilidad. La acción de responsabilidad contra los gerentes e interés de la sociedad para el reintegro del patrimonio social pertenece a la asamblea y a los socios individualmente considerados. O sea, si no fue, no participó, no tiene responsabilidad de lo que resulte del acto o de la acción tomada. Y esto pues es parte de la responsabilidad de los que se asistieron. La acción de responsabilidad contra los administradores pertenece también a los acreedores sociales. En caso de quiebra, la ejecutará el síndico. La asamblea de los socios es el órgano supremo de la sociedad y tendrá las facultades siguientes. Lo que hemos venido diciendo, la asamblea es la que manda. Las decisiones en asamblea son las que van sobre las decisiones de cualquier gerencia. Discutir, aprobar y modificar o reprobar el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado y tomar como referencia a él las medidas que juzgue oportunas. Decretar el reparto de utilidades, nombrar y remover a los gerentes, designar en su caso el comisario o el consejo de vigilancia. En las empresas grandes existe un consejo de vigilancia para ver cada gerente o cada administrador esté cumpliendo y llevando las cosas como se ha designado. Y es en asamblea donde se organiza este consejo de vigilancia o se nombra un comisario, que por lo general es una persona externa a los socios, es como lo que llaman outsourcing.
de supervisión que va a ver que cada administrador, que cada gerente, que cada departamento esté funcionando tanto en producción como en administración de la manera correcta. Resolver sobre la cesión y división de las partes sociales, como sobre la admisión de nuevos socios, así como la admisión de nuevos socios. Es lo que hablamos, ¿verdad? Que la sociedad es la que dice, sí, ninguno quiere la parte social que está vendiendo fulano, entonces aceptamos que sutano pase y nos inyecte ese capital que falta o le compre al compañero su parte social y sea ahora parte de la sociedad. Acordar en su caso que exijan las aportaciones suplementarias y las prestaciones accesorias. O sea, en asamblea es que se puede hablar de lo que son aportaciones accesorias. Acordar el ejercicio de las acciones que correspondan para exigir daños y perjuicios a otros órganos sociales, designando en su caso la persona que ha de seguir el juicio. Ahí donde nombran lo que es un apoderado legal y una persona que es la que, tal vez el departamento o el gerente, que está involucrado en el daño sufrido por una sociedad externa, ¿verdad? Causado por un agente externo. Decidir la disolución de la sociedad, modificar la escritura social, las demás que le corresponden conforme a la ley o a la escritura social. La asamblea es la que modifica incluso la finalidad de la sociedad. Todo lo que pueda modificar o quiera modificarse es en asamblea que se discute, se aprueba y se ejecuta. En esta asamblea se nombra un ejecutor especial para protocolizar el acta de asamblea, inscribirla en el registro mercantil, porque todos los actos que se hacen, todo lo que va a modificar nombramiento de gerentes, debe ser registrado en el registro mercantil y notificado a las cámaras. La asamblea unirá en el domicilio una vez al año en la época fijada en la escritura social. La escritura constitutiva podrá consignar los casos en que la reunión de la asamblea no sea necesaria. Para tomar acuerdo en estos casos, se remitirán a los socios por carta certificada con acuse de recibo los textos de las propuestas. El voto se emitirá por escrito. O sea, si decimos no hay asamblea por COVID, mucho riesgo. A cada quien se le manda ahora electrónicamente, cuando hicieron el código no existía lo electrónico, la propuesta, y de igual forma hace llegar en forma física su decisión o su voto al gerente para que luego pues coteje y haga la cuantificación y se tome la decisión que la mayoría haya votado. Si así lo solicitan los socios que representan más de la tercera parte del capital social, deberá convocarse a la asamblea, aún cuando la escritura constitutiva solo exige el voto por correspondencia. Las asambleas serán convocadas por los gerentes, si no lo hicieren por el comisario o el consejo de vigilancia, y a falta u omisión de estos por los socios que representan más de la tercera parte del capital social. Salvo pacto en contrario, las convocatorias se harán por medio de tarjetas postales, certificadas con acuso de recibo, que deberán contener la orden del día y remitirse a cada socio por lo menos con 8 días de anticipación a la celebración de la asamblea. Cuando uno de los socios tuviera su domicilio en lugar diverso de la sociedad, se aumentará prudentemente el plazo. Actualmente lo que se hace es se publica en la prensa, en cualquier medio de comunicación masiva, se publica la convocatoria a la asamblea y en esa convocatoria es puesta la orden del día, o sea, la agenda a realizar. Se publica y eso se toma como la convocatoria a la asamblea y se adjunta al acta cuando se protocoliza y se inscribe en el registro mercantil. La asamblea se instalará válidamente si concurren socios que representen por lo menos la mitad del capital social, a no ser que a escritura constitutiva exija la asistencia más elevada. Salvo estipulación en contrario, si dicha asistencia no se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por segunda vez y la asamblea funcionará válidamente con los que hayan concurrido, con cualquiera que sea el número. Solo 3 llegaron, con eso se va, y si son 10, es segunda convocatoria y con ellos es válida.
¿Para qué le pasó? Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los que concurran a la asamblea, excepto en los casos de modificación de la escritura social, para la cual se requerirá por lo menos el voto de las 3/4 partes del capital social, a no ser que se trate del cambio de los fines de la sociedad o que la modificación aumente las obligaciones de los socios, casos en que se requerirá la unanimidad de votos, o sea, el 100%. Para la cesión o división de las partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, se estará lo dispuesto en el 43 y el 74. Cuando la escritura social lo establezca, se procederá al nombramiento de un comisario o a la constitución de un consejo de vigilancia. El comisario o los miembros de este consejo podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad. Por lo general se ponen personas extrañas, personas ajenas, que sean neutras. Por lo general se contratan empresas que prestan estos servicios de auditoría, de supervisión, de ¿cómo se llama? Supervisión, auditoría y de rendimiento. Son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada lo dispuesto en los artículos 39, 41, 42, 43, 46, párrafo tercero, 51, 52, 53, 59 y 117 del párrafo segundo. ¿Qué dicen estos artículos? Aquí los tenemos y es bien importante lo que dicen. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios. Cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirá la palabra y compañía. O sea, cuando usted quiere que la sociedad lleve el nombre de las personas. O, por ejemplo, y asociados y hermanos y socios. En los bufetes se estila bastante esto, el bufete Salinas Núñez y asociados. O en las clínicas también usan esto. El ingreso o separación de un socio no impedirá que continúe la misma razón social, pero si el nuevo socio que se separe apareciera en la razón social, deberá agregarse a esta palabra sucesor. ¿Por qué? Porque el socio ya no está. Entonces ya no va a responder frente a terceros. Aquí en San Pedro había una tienda que así se llamaba, Larachi y Sucesores. No, Sicafi y Sucesores. Era una tienda de ropa. En el 42 nos dice, cuando la razón social sea la que hubiera servido a otra sociedad cuyos derechos y obligaciones han sido transferidos a la nueva, se agregará a la razón social la palabra sucesores. También, ¿verdad? Cuando la razón social es delegada, es dada en derecho. O sea, se transfirió a otra nueva, ya sea sociedad o a otras nuevas personas. Porque una sociedad puede ser parte de una sociedad. O sea, un socio industrial, pero un socio capitalista puede ser, ¿por qué? Porque las sociedades son personas jurídicas y nosotros somos personas naturales. Entonces, parte de una sociedad también puede ser una persona jurídica. Igual tiene obligaciones a través del gerente de ella, como cualquiera otra de los socios en lo que son las responsabilidades. Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de todos los demás, y sin él tampoco pueden admitirse nuevos, salvo que uno o en otro caso la escritura social disponga que será bastante el consentimiento de la mayoría. Las cesiones no surtirán efecto frente a terceros hasta que no se inscriban en el registro público de comercio. Yo no puedo decir, mire, ya no sirvió en la sociedad, pero va a seguir mi hijo. No es así. Hay que ir a la asamblea, hay que discutir, hay que ver si el otro quiere la parte social mía, y si la asamblea dice que está bien, pues va a entrar mi hijo, pero si no, no. Y después de esa acta que protocolice y todo, tengo que llevarla al registro de comercio para que en el asiento de la sociedad conste que hubo un cambio de socio, que salí yo y entró otro. Una huelga. En caso de que se autorice la cesión de que se trata en el primer párrafo de este artículo, en favor de personas extrañas a la sociedad, los socios tendrán el derecho del tanto y gozarán de un plazo de 15 días para ejercerlo, contado desde la fecha de la junta en que se hubiera otorgado la autorización. Eso del derecho del tanto es que si lo que yo estoy cediendo
dando son el 20%, y un socio quiere el 10%, yo tengo que darle parte de ese derecho. Y solo la diferencia voy a poder ceder. Y la otra pues la van a adquirir, obviamente no de gratis, ¿verdad? Si fueren varios los socios que quieran usar ese derecho, les competirá a todos ellos en proporciones a sus aportaciones. En el artículo 46 dice que es para todo socio tendrá derecho a separarse de la sociedad cuando en contra de su voto el nombramiento de administrador recayese en un extraño. O sea, si yo no estoy de acuerdo con que pusieron a Yadira de gerente en asamblea, o yo comunico que yo hasta ahí llego porque no estoy de acuerdo con esa gerente y que yo me retiro de la sociedad. Pero es igual, hay que hacer una asamblea y mi parte social pues se va a poner ahí y alguien la va a adquirir. A mí me pagan mi parte social y yo me retiro de la sociedad y el que la adquirió incrementará su parte social. Salvo pacto en contrario, el administrador solo podrá, bajo su responsabilidad, dar poderes para determinados negocios o para cierta clase de ellos, pero no podrá delegar su cargo. El administrador, que por lo general lo llamamos gerente general, tiene la facultad de otorgar poderes, poder general para pleitos, un poder general para que el contador vaya al SAR y haga todo lo que tenga que hacer en el SAR a favor de la empresa. Él puede delegar todos los poderes que quiera, pero no puede delegar la gerencia general. Su cargo no es delegable. Los administradores están obligados a dar a conocer a los socios, por lo menos anualmente, la situación financiera y contable de la sociedad, incluyendo el balance general correspondiente y el estado de pérdidas y ganancias. Este por lo general se da en esta reunión anual, que es en el primer cuatrimestre del año, donde se exponen, ¿verdad?, el estado de pérdidas y ganancias y toda esta cosa. El estado financiero, de cómo está la sociedad, qué necesita, porque en esa misma asamblea es donde se toman decisiones importantes como ser la repartición de dividendos, si realmente hay que darle los dividendos a los socios o necesitamos capitalizar esos dividendos y en qué concepto, ¿verdad? En qué cantidades, en qué proporciones, con qué finalidad o qué está pasando. Entonces, a eso se refiere este artículo 52. El uso de la firma social corresponde a todos los administradores, salvo que en la escritura constitutiva se limite a uno o varios de ellos. Entonces, permítanme. Un segundito. Wow. Permítanme. Vamos bien. Es que me perdí aquí. Ok. El uso de la firma social corresponde, dice, a todos los administradores, salvo que en la escritura constitutiva se limite a uno o varios de ellos. Por lo general, el uso, la firma social le corresponde al gerente general. Eso implica la representación legal de la empresa. O sea, la persona autorizada a firmar por la empresa, a adquirir compromisos de cualquier índole. Las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie deben quedar en poder de la sociedad durante 2 años. O sea, nadie que aporte algo en físico puede decir al año, no, yo me retiro y me llevo lo que había dado. Tiene que ser mínimo 2 años. Si en este plazo apareciere que el valor de los bienes cuando fueren aportados será menor en un 25% del que entonces se le reconoció, el accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho preferente
respecto a la acción. Las acciones, los suscriptores y adquirentes de acciones pagaderas serán solidariamente responsables por el importe insoluto de las mismas durante 5 años, contados desde la fecha del registro del traspaso, pero la ejecución se hará hasta ejecución de los bienes en orden inverso al de la circulación de la acción. Esto es propio de las sociedades anónimas, pero lo comparte, y el anterior también, pero se comparte con la sociedad de responsabilidad limitada. Son cosas que tienen en común. Y hasta aquí llegamos, y esto es todo lo que tiene el Código de Comercio en relación a las sociedades de responsabilidad limitada. Les agradezco su paciencia y su participación. Si hay alguna pregunta, algo en los que les pueda servir, aclarar. Pasamos a eso. Muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias, Inés. Adelante, Paulina. Quisiera preguntarle a la abogada, según la vasta experiencia que ella tiene en materia mercantil y específicamente en sociedad de responsabilidad limitada. Hace un par de años ya la Cámara de Comercio está manejando la modalidad. Pueden acudir ante esa instancia para declararse como sociedad unipersonal, algo así. Entonces mi pregunta es, lo que es la sociedad de esta modalidad unipersonal. Sí, yo les mencioné durante la capacitación de que las cámaras de comercio ahora en línea, incluso están los formularios de constitución de comerciante individual. Usted lo llena en línea, se lo aprueban y después tiene que ir a la Cámara de Comercio a retirarlo y ahí está inscrito porque en varias ciudades la Cámara de Comercio trabaja con el Centro Integrado del Registro Mercantil y ahí nomás se lo inscriben. Pero siempre lo mandan después a una formalización. Y son comerciantes individuales. Paulina, no se le escucha. Sí, ¿Quiere escribirlo, Paulina? se le escucha entrecortado, lo puede poner en el chat también. Escríbalo. Sí. Ahora, la pregunta es, si esa formalización que usted expresa tiene que hacerse posteriormente ante notario. Fíjese que en algunos casos yo he sabido que sí, los mandan a notario a que lo hagan, pero por lo general cuando son como que bien chiquititos, ellos con esa hoja tienen de hecho les dan 5 años para no pagar impuestos y les dan varias prebendas y con solo haberlo inscrito con ellos. Sí, de hecho, los abogados protestamos porque es algo que nos quitaron, un ingreso que nos quitaron. Pero bueno, bien por el pueblo y bien por todos los que somos luchadores. Pero sí, con eso es. Entonces, Se emprende, sigue todavía con los apoyos. ¿Algo más, Paulina? Sí, abogada. Entonces, pareciera mejor que hacerlo de un solo, de forma notarial, por lo que usted nos explica. Sí, lo que sucede es que cuando usted lo hace mediante la cámara, usted como que se da más tiempo para poder capitalizarse y luego hacerlo del notario, porque no es que de manera inmediata, porque eso surte efecto, eso es legal. O sea, lo que usted hace en la cámara, ellos lo inscriben de una vez. Entonces, sí, sí es así. Y eso le da tiempo de trabajar legalmente, de tener los derechos que ahí le dan y capitalizarse. Tal vez me permiten otra preguntita. Sí, claro.
Y ya vamos con José Alejandro, ya le contesto. Diga. Digamos, si hay alguien que está declarado comerciante individual y quiere pasarse a esa sociedad unipersonal o a la de responsabilidad limitada, eso hay que, se requiere previamente para eso hacer algún trámite ante la misma Cámara de Comercio. Mire, si usted Expresar está de que se es comerciante individual. Ok, si usted es comerciante individual y si usted es comerciante individual y está registrado en la Cámara de Comercio y está registrado ante el SAR como comerciante individual y ya no quiere ser comerciante individual, o sea, si va a ser como comerciante unipersonal, es lo mismo de comerciante individual. O sea, siguen lo mismo, ¿para qué va a hacer nada? Ahora, si usted ya no quiere ser comerciante individual porque tiene una persona con la que se va a asociar, entonces usted tiene que anular. O sea, tiene que cerrar, no es anular, es cerrar su comerciante individual y notificar tanto a la Cámara de Comercio como al Registro Mercantil y al SAR de que usted ya no es comerciante individual, porque si no le van a deducir las responsabilidades propias de un comerciante individual, en cuanto a impuestos, en cuanto a informes, en cuanto a todo lo que tienen inherente. Entonces, una vez, usted puede hacer eso al mismo tiempo en que está constituyéndose comerciante social, con otra persona, con 2, con 3, con los que quieran, no más de 25. Pero sí es necesario que usted cierre operaciones como comerciante individual para evitar multas, especialmente del SAR, de la municipalidad, porque acuérdese que los comerciantes de cualquier índole, el 10 de cada mes tienen que reportarle a la municipalidad y pagar sus impuestos de venta. Tiene que pagar sus rótulos y todas esas cosas, entonces ya no lo va a pagar como comerciante individual porque usted ya notificó de que usted cerró operaciones y eso lleva un proceso que usted lo puede hacer, no ocupa un abogado para hacerlo. Alejandro Muchas Recarte, gracias, abogado. para servirle. Alejandro Recarte nos pregunta, ¿quién es la persona responsable de redactar los estatutos por los cuales se va a regir la sociedad? Los estatutos ya los da el Código de Comercio en general. Cuando son cosas específicas, los socios dicen, queremos que esta cláusula o este estatuto esté ahí y queremos esto en especial y esto. O sea, los socios se ponen de acuerdo. Y obviamente puede preguntarle al abogado, al notario que le va a hacer la sociedad, qué le recomienda en relación a eso. Y si usted se va al Código de Comercio, encontrará otras cosas bien propias de las diferentes sociedades que a usted tal vez le favorezcan o no le favorezcan, entonces usted sabrá si las pone o no las pone. Las generales no las puede quitar, que son las que normalmente tiene una sociedad, que son 18, y lo demás es lo que usted quiera. Un paréntesis, Inés, si me permite. Tenemos algunas personas que se nos han conectado y les agradecemos que se hayan interesado por nuestra capacitación. Pedirles en el chat les dejé un link de un formulario. Si nos ayudan, por favor, con sus datos llenando ese formulario para poder tener en nuestros registros y poderles también extender el diploma de participación de esta capacitación. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Sí, hay otra pregunta aquí en línea. Okay. Dice, si no genero ninguna cuenta, ¿cómo declaro impuestos sobre venta? Mire, si ya lo hizo una vez, tiene que seguirlo haciendo. Si nunca lo ha hecho, pues no lo haga. Pero si ya lo hizo una vez, no falte. Entonces, ¿cómo lo va a declarar? En cero. Usted declara que no hay ni un peso a la cuenta. Y listo. Pero no deje de hacerlo, porque el incumplimiento de esa obligación genera multa. Entonces, igual al SAR, si usted hizo su declaración de impuestos sobre la venta y sobre la renta, pero el otro mes no hizo nada y más bien salió en pérdida y dije, ¿qué voy a declarar? Declare que salió en rojo. Porque si no, la van a multar por haber obviado presentar el informe. Bien, nos consultaban ahí sobre si les podríamos compartir la presentación. Bueno, les informo que la capacitación está siendo grabada
y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Ahí les dejé también el link de YouTube para que ustedes puedan posteriormente verla de nuevo o recomendársela a alguien que ustedes consideren oportuno que pueda interesarle el tema. Fernando nos pregunta, si constituye una sociedad amparado en la Ley de Generación de Empleo con un socio, ¿cuánto tiempo después debe completarse los socios de la sociedad o los demás requisitos? No, si ustedes solo son 2 socios y solo 2 van a ser, eternamente serán 2. Si usted quiere más socios, puede invitar a otros amigos suyos a formar parte y entre usted y su otro socio deciden si sí o si no. Y para eso no hay tiempo. Para eso no hay tiempo. Usted puede invitar a formar parte de su sociedad al año a los 2 meses de haberse constituido, al año, a los 10 años, a los 15. Para eso no hay término. No hay término. En cuanto al capital, digamos, el capital suscrito son 5.000 empiras y el pagado 2.500. ¿Cuándo va a pagar los otros 2.500? En el término de un año. O, usted lo dice en el estatuto, que en términos de 5 años se va a terminar de pagar el capital. Eso lo decide la sociedad. Bueno, Jairo hace una consulta sobre si aún sigue el programa de apoyo a microempresarios por parte de Semprende. Bueno, todavía está vigente, pero como es un programa de gobierno, habría que esperar con el nuevo gobierno, pues sí le va a dar continuidad a esta modalidad de apoyo a microempresarios. Sandra nos pregunta, ¿qué obligaciones genera declararme como comerciante individual? Bien. Declararse como comerciante individual, en primer lugar, pues, tiene que hacerlo en escritura pública, registrarse en el registro mercantil y en la Cámara de Comercio. Ya son las primeras obligaciones. Luego, darle informe al SAR de que usted empieza operaciones, le dan creo que 40 días, para empezar sus operaciones comerciales. Entonces, usted ahí empieza a sacar su permiso de operaciones ante la municipalidad de su localidad. El 10 de cada mes presentar su informe de ventas ante el SAR, hacer su reporte también de impuestos, llevar su libro contable, llevar una contabilidad de todo lo que hace y hacer su declaración de impuestos sobre la renta. Mire que yo en lo personal no motivo a nadie para que se declare comerciante individual por el riesgo que se lleva. Cuando usted es comerciante individual, usted responde hasta con los zapatos que anda puesto ante terceros, ante cualquier pérdida. Si usted tiene un préstamo con un banco como comerciante individual, le embargan hasta su casa. Pero si usted tiene un préstamo, va ahorita en pandemia, ¿cuánta gente no dejaron los bancos silbando en la loma, como corrientemente decimos? Porque eran comerciantes individuales. Si es comerciante social, van a ir contra la sociedad. ¿Qué le van a quitar? Los escritorios, las sillas, lo que sea de la sociedad. No le van a quitar lo suyo. Y no es que uno sea pesimista, porque uno crea una sociedad o empieza un comercio con ansias de crecer, ¿verdad? Pero a veces las circunstancias no son adversas y tenemos que irnos por lo mejor. Sin embargo, hay muchísimos comerciantes individuales, muchísimos, porque también las sociedades a veces crean discrepancias entre las personas. Entonces, si usted es la socia mayoritaria, usted ponga ahí que usted puso 90 pesos y que el otro puso 10. Y haga clara esa escritura y clara todas las cosas que se van a hacer, lleven correctamente cada una de las obligaciones para que sea una sociedad exitosa. El comerciante individual, como le repito, lo que a mí no me gusta de él, es eso, que uno responde con todo lo que está a nombre de uno. Y las obligaciones son las mismitas de una sociedad de responsabilidad limitada. Freddy, dígame. Freddy levantó la mano. Buenas noches, abogada. Tengo una consultita. Fíjese que yo escuché a decir a una persona que uno puede convertir una sociedad de responsabilidad limitada solamente con un socio, o sea, siendo uno el único socio. ¿Eso es posible? ¿Es así o es falso?
Hasta ahorita donde conozco una sociedad de responsabilidad limitada lleva 2 socios, mínimo, y 25 máximo. Ok, perfecto. Jairo Madrid pregunta, ¿puedo iniciar mi negocio antes de formalizarlo y después de un año formalizarlo? Es que no se sabe si realmente funciona o no. Esa es una industria informal y sí nos dan un término antes de formalizarlo, pero son 40 días, no un año. Porque usted puede empezar, y yo le aseguro que en cuanto usted abre su tienda, le cae el de la municipalidad preguntándole por el rótulo. Entonces lo llaman y le dicen que tiene término de 40 días para formalizar, Ya voy, para amor, ya voy. legalizarse. Entonces, sí tiene que formalizarse. Puede empezarlo antes y cuando lo requieran, usted dice está en proceso y le piden pruebas de ello. Entonces, usted tiene que presentar que su socio es plano o que está solito y que el abogado tal está haciendo su trámite o que lo sometió por el internet. Pero sí se puede empezar sin estar constituido. Aquí hay un compañero que dice que él tiene una sociedad que solamente es él. Bueno, desconozco eso yo todavía, porque la sociedad, por eso se dice sociedad, porque son 2 mínimos. Sí, abogada, yo desde que hace día vengo investigando sobre ese tema y me han dicho que ahora eso es posible, pero no estoy muy claro, ¿verdad? Incluso colegas suyos sí me han dicho que ahora eso es posible, pero quería tener como un poco más de elementos y saber cómo se puede hacer eso. Mire, voy a buscarlo, porque igual yo no soy genio, ni lo sé todo, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, por eso se llama sociedad, porque son 2. Pero déjeme preguntar en la Cámara de Comercio qué han hecho en eso, porque yo de hecho ahorita antes de hacer esta capacitación me puse a investigar algunas novedades que hay. Para el caso de las sociedades anónimas, antes solo se permitía con un mínimo de 5 socios, ahora se permiten 2, iniciar con 2, una sociedad anónima. Los comerciantes individuales o de comercio individual, como le llaman, ahora pueden hacerse por internet, que le llaman el formulario en línea, y luego se formaliza posteriormente, pero de la sociedad con una sola persona no la conozco. Le soy sincera, no la conozco. Voy a investigarlo, me comprometo a investigarlo. Sí, No y está... según lo que yo he podido investigar, abogada, es la sociedad de responsabilidad limitada nada más, la única que puede constituirse de esa manera, ¿verdad? Con un único socio y siempre con la figura de responsabilidad limitada. Ha de ser la misma que yo preguntaba a la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada que autoriza la Cámara de Comercio, me parece a mí. Podría ser esa, pero le repito, déjenme chequear eso porque no le puedo decir, no la conozco así yo, pero como le repito, no, vamos a investigarlo. Porque por eso se llama sociedad. Dígame usted cómo va a cumplir con todo, cómo va a poder hacer todos los requisitos que exige el Código de Comercio de una sociedad de responsabilidad limitada y solo usted. Está complicado, pero sin embargo, vamos a revisarlo nuevamente. Tengo entendido que fue una reforma, abogada, pero no estoy muy claro, por eso es que ando investigando, porque tengo un pequeño emprendimiento y sí me gustaría formalizarlo bajo esa figura. Voy a investigarlo y si gusta, comuníquese con Juan Carlos la otra semana para aclararle el punto, porque sí voy a preguntar eso que no lo conozco. En lo que he hecho no he estado eso al tanto. Y el formulario que yo conozco de la Cámara de Comercio no es responsabilidad limitada. Sandra dice, ¿qué sucede si hace 2 años me constituí como comerciante individual y no está inscrita en la Cámara de Comercio? Y realmente no estoy operando, solo saqué la escritura de comerciante individual para un trámite.
Si usted nunca ha declarado al SAR, si usted nunca ha declarado a la municipalidad nada como comerciante individual, no le afecta. Usted puede tener su comerciante individual ahí tranquilo y no necesariamente tiene que cancelar, que cerrarlo, porque no ha dado noticia a ninguna de las instituciones fiscales. Pero si ya dio noticia a ellas, yo le recomiendo que cierre. Pero si no, ahí téngalo. Si no ha hecho ninguna acción, no le afecta. Bueno, aquí Carla Castellón nos dice que ella tiene Ella una tiene sociedad y solamente es ella. Tal vez si nos Implementar, un poquito. por ejemplo, aquí tenían que dejar los 3 o 4 basureros, porque Sí, buenas noches, abogados, compañeros. Yo me constituí como una SDRL de CB por medio de mi empresa en línea y solamente soy yo. Ahora sí se la reforma que hicieron. Interesante. Hay que investigar un poquito, Inés, entonces por eso, porque debe ser algo nuevo, ¿no? Voy a ver estos formularios de empresa en línea, porque no, en los que yo he manejado no está, no he visto eso. Pero como le repito, yo no soy, o sea, no puedo decir que todo lo sé. Sin embargo, La abogada Rocío quiere aportar algo. Así es, buenas noches. Sí, quiero hacer un aporte al respecto. Pienso que los asistentes a la capacitación están mezclando un poquito lo que es el decreto 284-2013, que es una reforma al Código de Comercio y que tiene una vinculación directa con el Código de Trabajo. Y lo que la abogada Inés ha presentado es todo lo que establece el Código de Comercio. Se quedó sin audio se quedó sí. la abogada Rocío. Ok, bueno, lo importante aquí es que si es algo novedoso, algo nuevo, y hay que actualizarnos entonces. Sí, pero Aquí, o sea, las sociedades de responsabilidad limitada, los requisitos y lo que el Código de Comercio establece es vigente. sí, bien. Bueno, hay varias preguntas ahí, no sé, Inés, si te va a acuerdo. Perdón, se me fue la conexión porque estoy en varias cosas al mismo tiempo, trabajando también. Entonces, sí, solamente hacer una observación que todo lo que establece el decreto 284 específicas para la constitución de empresas mercantiles en base a la ley de formalización y simplificación administrativa para poderse constituir o formalizar como comerciante. Y están esas figuras que mencionan los asistentes, que es la sociedad de responsabilidad limitada, la anónima y el comerciante individual, con otros requisitos que no son los del Código de Comercio. Y lo que la abogada Inés ha explicado es lo que establece el Código de Comercio, lo que tradicionalmente nosotros hemos utilizado, ¿verdad? De buscar un abogado, ir a donde el abogado y firmar ahí la escritura. Es lo tradicional, protocolizar, ¿verdad? Ese acuerdo de los socios. Y lo que establece el decreto 283 es en referente al formulario en línea, que ya está, ¿verdad? En una página de internet y solo se llenan como así, como la palabra lo dice, formulario, con los datos, ¿verdad? Del comerciante o de los socios, y después se imprime y lo firma de alguna manera el registrador, que es como que si fuera el ministro de Fe Pública, que es el notario. Después esto se lleva a la Cámara, igual que la otra escritura, siempre se registra en la Cámara de Comercio. Pero
trabajan de manera distinta, porque el decreto 283 es para emprendedores, para emprendimientos que después van a ir agregando capital, porque incluso en algún tipo de escritura o de formularios en línea no les exige un capital específico. Entonces, pero en los del Código de Comercio ya establece un capital mínimo para cada una de las sociedades. Entonces son totalmente distintas, trabajan distintos, nada más que el que da la Cámara de Comercio, como le mencionan algunos, ¿verdad? Que lo hace mediante las brigadas MIPYMES que vienen de Semprende. Esos son el formulario en línea, ¿verdad? Es como formalizar los emprendedores para que vayan entrando al ámbito se constituyan, pero no les cobra, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que utiliza, ¿verdad? El Estado como para ayudarles a irse formalizando y a poder trabajar, porque mientras no tengan una escritura de constitución, una facturación, no pueden entrar al comercio formal, ¿verdad? No les van a comprar los supermercados, las grandes tiendas, ¿verdad? Porque ellos tienen que pedirles esos recibos. Entonces, para que los emprendedores puedan vender más productos y a grandes empresas, tienen que, se ha creado ese decreto 284 como apoyo y fomento a los emprendedores, ¿verdad? Pero son diferentes, actúan diferentes y la responsabilidad también de cada uno de los participantes son distintas, ¿verdad? Pero lo más seguro, ¿verdad? Igual yo siempre recomiendo que nos dirijamos por el Código de Comercio, por las escrituras ya establecidas, ¿verdad? En el código, así como lo explicó la abogada Inés, porque a la hora de solicitar, digamos, un crédito, vaya a una cooperativa con un formulario en línea, no creen ellos que las personas no le ven la formalidad legal. A un banco igual, ¿verdad? No es lo mismo con una escritura de comerciante. Entonces, con lo del formulario en línea, le dan el crédito solidario. Es que todo va enlazado. Los programas de bienestar social del Estado. Entonces, eso es para emprendedores que están iniciando y se van, ¿verdad? Por esa línea de constitución. Pero para los otros microempresarios que inician su empresa y que no van a depender del Estado, ni van a estar buscando el apoyo de CDM y PYME, ni de Semprende, entonces se constituyen bajo el Código de Comercio, ¿verdad? Que es lo que explicó la abogada Inés. O sea que son dos leyes distintas de lo que se está hablando, ¿verdad? Del formulario en línea es el decreto 284-2013 y la sociedad de responsabilidad limitada que explicó la abogada Inés es el Código de Comercio, que lo regula, ¿verdad? Ese es mi aporte. Buenas noches. Gracias, Rocío. Gracias, muy amable. En cuanto a esos formularios, porque sí en la oficina sean 2 personas, pero han llegado como comerciantes individuales, han sido porque no tiene las formalidades que efectivamente tiene el Código de Comercio, de las cuales los bancos se hacen valer para poder dar préstamos y apoyo. Bueno, creo que las preguntas ya fueron evacuadas. Y a ver, pedirles un favorcito. Vamos a ver si todos pueden. Para hacer una captura de pantalla, si podemos activar la cámara ahí un minuto solo para hacer una captura. Por favor. Los que puedan. Eso para nada parece ser. Sí, ahora lo entiendo. Para. Y dame un cuchillo. Fabuloso. ¿Por qué estás cortando el auto con un cuchillo? Voy a cambiarle el techo. Más estabilidad.
Listo, gracias. Buenas noches, un placer. Dios nos bendiga a todos. Bueno, antes de que se nos vayan, nuevamente darles las gracias Buenas noches, abogado. por participar, por acompañarnos. Invitarles para dentro de un par de semanas vamos a impartir otra capacitación, un tema distinto, pero que también está vinculado con nuestro accionar, y es sobre la elaboración funcional de un CV, de un currículum vitae. Vamos a hacer la invitación siempre por las redes sociales para que se inscriban siempre. Y bueno, dejarles ahí la invitación para que puedan conectarse. Es una capacitación pues interesante en el sentido de que, bueno, tal vez no todos ustedes estén en busca de una oportunidad de trabajo, pero pueden conocer a alguien que sí. Y ahí les daremos algunos tips de cómo hacer un currículum realmente atractivo para un buscador de empleo. Hay muchos detalles que son interesantes o que ustedes podrían conocer en la misma, así que los invito para el próximo sábado, les confirmo la fecha, 29 de enero, 4 de la tarde. Igual, como les digo, vamos a dejarles la invitación ahí en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, LinkedIn, para que ustedes puedan acceder también a esa capacitación. Muchísimas gracias, muy buenas noches y un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Noche. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches.